8:37 en el territorio continental ecuatoriano. Es importante dedicarle espacios a la consulta popular y el referéndum, 11 preguntas, que el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse el domingo 21 próximo, domingo de la próxima semana. Habíamos pactado hoy, 8:30 de la mañana, un diálogo con la subsecretaria general de Gestión Gubernamental, doctora Rosy Torres, para hablar precisamente de temas vinculados con la consulta popular. Bienvenida, doctora Rosy Torres, subsecretaria general de Gestión Gubernamental. Es importante hacer conciencia, y decíamos esta mañana, e insistiremos, el pueblo ecuatoriano está obligado a definir en las urnas el domingo 21 del presente mes, en 10 días, de manera libre, pero consciente y responsable, temas muy importantes de momento en medio del conflicto armado interno que vivimos, el asedio del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica. Hay preguntas importantes, insisto, en el tema de seguridad, el tema laboral. De esto hemos hablado con la ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, y también frente a la realidad que vive el Ecuador. Si la justicia ecuatoriana ha demostrado no ser confiable y no ofrecer seguridad jurídica por la mala actuación en casuística y reincidencia de varios jueces venales, hoy incluso presos y enjuiciados penalmente por sus corruptas actuaciones, se plantea en el referéndum que el Ecuador reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar las controversias, lo cual puede garantizar precisamente las inversiones. Con estas consideraciones quisiera empezar con el tema de la pregunta 3 del referéndum, que leo: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Doctora Rosy Torres, ¿cómo y cuál será la repercusión de aprobar una pregunta como estas en la consulta popular? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Encantada, la verdad, de poder hablar de estos temas tan elementales. Estamos ya a nada de las votaciones el 21 de abril y son preguntas tan elementales como está hablando usted en este momento del arbitraje internacional. Creo que en esta pregunta hay mucho desconocimiento realmente, y como lo he dicho en varios medios, el desconocimiento genera miedo, ¿no? Genera incertidumbre. El artículo 422 de la Constitución... Permite, o miedo o desconocimiento. ¿Qué implica esto? Por favor. Por supuesto, y para eso estamos aquí, y para eso es importante estos espacios, para socializar y dar a conocer a la ciudadanía la importancia de implementar esta figura jurídica dentro de nuestro marco normativo. Como abogada profesional y sobre todo como vocera también del gobierno, pues la Constitución en su articulado 422 establece y hace esta limitante, ¿no?, a este arbitraje internacional. Y lo voy a decir de una manera muy sencilla, porque sí es una pregunta un poco controversial. Básicamente, ¿qué está buscando el arbitraje internacional? Esta figura es una herramienta indispensable en estos momentos porque va a brindar y va a dotar al Ecuador de una seguridad jurídica. Entendamos que el arbitraje internacional, la figura del arbitraje son mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Hablan de soberanía, hablan que se va a ceder soberanía, que incluso hay juristas que han mencionado que es que el Ecuador siempre pierde en los juicios internacionales, cosa que no es cierto. Lo que sí va a proponer el arbitraje internacional es generar un espacio donde una empresa o donde una multinacional vea al Ecuador como un destino apetecible para la inversión. Pero seamos claros, ninguna empresa va a pensar de esa manera en temas de inversión si no ve que en el país hay una seguridad económica, pero sobre todo una seguridad jurídica. Si no hay garantías. Por supuesto, usted lo ha comentado. Entonces, al dotarle a esa empresa o a esa multinacional de decir, ok, el país, el Ecuador,
tiene dentro de su marco normativo esta herramienta en la cual, indistintamente de que haya un conflicto, hay una resolución alternativa. No se está cediendo soberanía, al contrario. El arbitraje internacional es un traje hecho a la medida. Las dos partes se sientan y ponen alternativas sobre la mesa. ¿Para qué? Para que en efecto la empresa vea que en el Ecuador no solo que existe esta seguridad jurídica, sino que al momento de generar mayor inyección en inversión, estás obviamente beneficiando a una de las áreas más importantes, que es el trabajo, generando mayor plazas de empleo. Al generar inversión vamos a tener mayor plazas de empleo, y al tener mayor plazas de empleo vamos a tener mayores aportantes al IES. Entonces creo que es una oportunidad muy grande, sobre todo para el Ecuador, para que echemos la mirada a la importancia de implementar esta figura, primero. Segundo, para poder vociferar ante la comunidad internacional que el Ecuador es un país en el cual tiene un sistema confiable, que tiene un sistema en el cual se puede invertir, en el cual se puede generar plazas de empleo y sobre todo contratar mano de obra local. Tantos jóvenes que están sin trabajo, sin encontrar una plaza de empleo, creo que es una grandiosa oportunidad y que tenemos que mirarlos desde esa manera. No generar incertidumbre, no generar desconocimiento, o mejor dicho, tergiversar la información. La verdad, como le digo, hay muchos juristas que comentan lo contrario, pero es sencillo. El arbitraje internacional es una herramienta fundamental para el Ecuador, para que las empresas internacionales vean como un destino apetecible de inversión. Como tienen otros países. Por supuesto, es que esto no es novedad. Llevan esto al arbitraje internacional cuando hay conflicto y controversias. Por supuesto, es que esto no es novedad, Miguel. No nos estamos inventando el agua tibia. Yo creo que el marco normativo debe adecuarse a la situación que vive tanto interna como externamente en los países. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos que adaptarnos también a las realidades que se van suscitando, ¿no? Y para ello, en este momento, de acuerdo a la realidad social, económica, incluso hasta política del país, sí es necesario adecuar una normativa, y no solo hablo referente al arbitraje internacional, sino a las preguntas que están en sí en la consulta popular. Y creería yo que son preguntas idóneas no para el gobierno, sino para el país. Creo que es importante que la comunidad, que los ecuatorianos, que el ciudadano de a pie vea que estas preguntas definitivamente van a inyectar a la economía una dinamía, van a dotar de seguridad, vamos a tener a las Fuerzas Armadas en las calles, en fin, un sinnúmero de beneficios que evidentemente el que se opone a estas preguntas, como lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, es un antipatria. Vamos a hablar de esos temas de las 11 preguntas, pero quisiera profundizar con el tema del arbitraje internacional. De aprobarse esta pregunta específicamente en el referéndum, ¿qué vendrá después? ¿Cuál es el mecanismo para implementar el arbitraje internacional en la legislación ecuatoriana y que esto genere seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros? Claro que sí, como lo comentaba, prácticamente lo que haría esta pregunta es incidir directamente en la Constitución de la República del Ecuador, de la del 2008. Entonces lo que haría es abrir, no tener este candado constitucional, sino que dar esa apertura y esa flexibilidad para poder ingresar esta figura como una resolución de mecanismos de resolución alternativo de conflictos, y poder nosotros gozar de esta herramienta y ser utilizada a nivel internacional. Creo que no hay que generar tanta incertidumbre, como lo comentaba Miguel, es una herramienta que ya es utilizada por otros países, no desde ahora, de hecho desde hace algún tiempo. Simplemente creo que el Ecuador debe también adecuarse a todas estas herramientas que se están utilizando a nivel internacional, para que en efecto se vea el resultado a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Entonces básicamente eso es lo que está encaminada la pregunta del arbitraje internacional. Siempre lo trato de decir de una manera muy
concreta, en síntesis, porque en definitiva hay preguntas que son sensibles, ¿no? De la consulta popular y lo aceptamos. O sea, soy consciente de que hay preguntas sensibles como la contratación por horas, por ejemplo. Y el arbitraje internacional es parte de esas preguntas sensibles. Pero para ello son importantes estos espacios de diálogo, estas mesas de diálogo, para socializar a la ciudadanía de que esta figura definitivamente va a traer inversión, va a dotar de seguridad jurídica, pero sobre todo va a dar empleo a nuestros jóvenes, a los ecuatorianos que en este momento tanto lo necesitamos. Es verdad, hay preguntas sensibles, como usted ha citado, doctora Rosy Torres, como el trabajo por horas, la cuarta pregunta E del referéndum, que señala el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Es verdad que si bien hay preguntas y hay que estar conscientes, los ecuatorianos no van a solucionar todos los problemas existentes, pero son avances y reformas necesarias y urgentes en varios campos. El tema de la búsqueda del trabajo, el trabajo a plazo fijo o por horas, o también en el tema de seguridad ciudadana, doctora Torres. Correcto. Esta pregunta, como lo decíamos también, parte un poco del desconocimiento, porque lo que desconocemos sí nos genera un poco de temor, ¿no? Pero realmente esta pregunta, primero, dejar por sentado que no es una pregunta regresiva de derechos. Y segundo, no va a haber precarización laboral. Lo dejo muy en claro porque esta pregunta, al momento de poder utilizar esta herramienta, que es la contratación por horas, vamos a poder dotar también de mayor dinamía a la economía, de poder generar también mayores plazas de empleo, de que los jóvenes, están mucho destinados para los jóvenes, tengan esta diversificación de su tiempo, ¿no? Hay jóvenes que trabajan, hay jóvenes que estudian y evidentemente lograr poder darles esas plazas para que puedan adecuar conforme a su tiempo y al final también estos jóvenes puedan aportar al IES. Todo esto es una dinamía. Básicamente la contratación por horas, y lo dejo muy en claro, es una figura en la cual se va a poder proceder solo en la primera contratación. No alguien que ya tenga una contratación fija. Por ejemplo, aquí tenemos a Juanito que tiene 20 años trabajando en tal empresa. Entonces dicen, pero es que ¿me puedo ver yo perjudicado? Por supuesto que no, porque el empleador no puede cambiar y decir, ok, te voy a contratar por horas, cuando ya ha venido por cierta cantidad de tiempo trabajando bajo un contrato. Claro, y no pierde los derechos adquiridos que adquirió en el tiempo. Exactamente. Y les voy a decir algo muchísimo más importante, las personas que están atacando esta pregunta. Dicen que es regresiva de derechos, dicen que es precarización laboral, pero estas preguntas pasaron por la aprobación de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano constitucional, el que analiza, el que ve si es viable, no es viable, si es regresivo, no es regresivo de derechos. Entonces, ese fue el primer filtro, Miguel. Y nosotros lo que estamos haciendo es adecuándonos. ¿Por qué? Porque hay que ver una realidad, Miguel. El Ecuador, la ciudadanía, la sociedad evoluciona. ¿Cuándo nosotros íbamos a pensar que existía la posibilidad de haber teletrabajo? Pero bueno, el mundo, la sociedad nos obligó a mutar a la parte digital, porque el mundo la sociedad sigue avanzando. Por lo tanto, ¿por qué comento esto como antecedente? Porque es importantísimo que desde el gobierno nacional se generen las herramientas, se generen los espacios, se genere el articulado en el cual pueda avalar y pueda fortalecer estos cambios que se están dando en la sociedad. La normativa tiene que estar de acuerdo a la realidad social. No se puede normativizar algo utópico o algo imposible de ejecutar. Por ejemplo, se hace la normativa de acuerdo a la realidad del ecuatoriano, a la realidad social económica. Hay otras preguntas fundamentales en el tema de seguridad. Si el Ecuador vive un conflicto armado interno, si estamos asediados por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica, ¿cuán importante es
por ejemplo, el dar un respaldo para que Fuerzas Armadas colaboren permanentemente con la Policía Nacional, o también para que Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos y accesorios en las rutas de las cárceles de manera permanente. ¿Cuán importante esto es para concienciar a los ecuatorianos? Claro que sí. Bueno, la pregunta del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía me parece excepcional. Hemos visto cómo ha bajado el índice de criminalidad en estos 4 meses de gestión del presidente Daniel Noboa a través de los estados de excepción. Pero como muy bien lo han comentado, no podemos vivir en estado de excepción, Necesitamos que dentro del marco jurídico haya una herramienta para que las fuerzas del orden, en efecto, puedan ayudarnos a combatir el crimen organizado que lamentablemente está enquistado en el Ecuador. Primero, este apoyo complementario no es un apoyo de libre discrecionalidad, por si acaso. Es un apoyo que está reglado, que está medido también, ¿no? Porque incluso antes de que las Fuerzas Armadas puedan realizar este apoyo complementario, hay mesas técnicas, hay informes. Esto no es improvisado. Esto tiene un procedimiento en el cual respetamos todo el procedimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, aquí en este momento, por ejemplo, ¿cómo tienen que proceder las Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo esta pregunta o para poder cumplir con este apoyo complementario a la policía? Tienen que convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública del Estado para realizar un informe de pertinencia. O sea, ¿qué significa? Que hay trabajos previos para poder activar el apoyo complementario. Me está limitando la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas, es decir, cuando te necesitemos, nos vas a ayudar y vas a complementar a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Claro, previo análisis del COSEPE sobre la realidad interna de la seguridad. Por supuesto, y tiene días también, o sea, esto está muy normado. No es que tiene el militar libre discrecionalidad para decir vamos a dar este apoyo complementario por tantos meses o por el tiempo que crean pertinente. No, está regulado y normado. ¿Para qué? Para que en efecto sea un procedimiento, una herramienta y un procedimiento respetuoso a la ley, respetuoso al derecho y sobre todo respetuoso a las instituciones. Aunque, por cierto, hoy vivimos, como señalan los artículos, los decretos ejecutivos, el 111, el 110 y luego el 218, de que vivimos un conflicto armado interno que es permanente. Y el estado de excepción en el actual ordenamiento jurídico limita 60 días y una extensión de 30 días. ¿Con esto justifica la complementariedad de Fuerzas Armadas de la policía? Correcto, así es. Lo que pasa es que a mí me ponen en la mesa y me dicen ¿cuál es la diferencia del apoyo complementario a lo que está viviendo el estado de excepción? Son dos figuras distintas. Como lo repito, el ecuatoriano o el Ecuador no puede vivir en constante estado de excepción, porque el estado de excepción no solo implica tener a las Fuerzas Armadas en las calles, o sea, es un sinnúmero de cuestiones que aplican para poder concebir este estado de excepción, y entre esos obviamente también es presupuesto general del Estado. En cada estado de excepción se asigna un presupuesto. En todo caso, lo importante que quiero dejar claro en esta pregunta es que este apoyo complementario, primero, no es de libre discrecionalidad. Segundo, es por un plazo de 180 días, el cual se podrá renovar por un plazo de 30 días más, e incluso la Asamblea podrá tener injerencia teniendo un plazo de 200 días para desarrollar parámetros. Ese es el procedimiento previo. Todo esto nace con un informe de pertinencia. Entonces, en ese momento, el apoyo complementario podrá estar activado. Como hay preguntas que determinan, en el caso de enmienda a la Constitución y reformas legales, esto irá luego de aprobarse esta consulta y referéndum a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la expectativa que tienen
para que en base al mandato popular se implementen esos textos, insisto, tanto en la Constitución cuanto en las reformas de las leyes? Bueno, realmente creo que desde este espacio, y de hecho quiero generar esta reflexión también, de que para combatir el crimen necesitamos unirnos por un nuevo Ecuador. Entonces, en ese mismo sentido, el apoyo por parte de las otras funciones del Estado es tan elemental, porque recordemos que el legislativo y el ejecutivo son colegisladores. Por ello, la asamblea, en efecto, los asambleístas en particular, deben tener claro cuál es la realidad del Ecuador y que esta lucha contra el crimen organizado, contra los líderes de las bandas criminales, es una lucha conjunta. Para ello debemos arrimar el hombro y sacar adelante a través de figuras jurídicas, sacar adelante de la inseguridad, de la incertidumbre que está viviendo el país. Recordemos, el pueblo ecuatoriano está obligado a definir en las urnas el domingo 21 de abril de manera libre, pero consciente y responsable, remitiéndose a las 11 preguntas, temas muy fundamentales en el Ecuador, en medio del conflicto armado interno, el asedio del crimen organizado, el narcotráfico, la narcopolítica y el tema fundamental del empleo en el Ecuador, como es la contratación por horas. Quiero agradecer la presencia en la revista de Opinión y Democracia de la subsecretaria general de Gestión Gubernamental, doctora Rosy Torres. Muchísimas gracias a Miguel y a todo el equipo por este espacio. Muy amable. Les vamos a ir a una pausa y luego volvemos con el segmento Clarito Está de los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y quiero recomendar el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar la crisis en las relaciones con México, la resolución del Consejo Permanente de la OEA en medio del conflicto armado interno que vivimos y la importancia de la consulta popular en marcha. Invitados, el reconocido jurista y representante del Ecuador ante la ONU, doctor Hernán Pérez Luz, el doctor Jaime Costales, académico de la Universidad San Francisco y psicólogo político, y la doctora Saudia Leboyer, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Permiso, vamos a la pausa y volvemos con el segmento Clarito Está. De mi parte, muchas gracias. Volveremos, Dios mediante, el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M